Después de Alemania, Japón fue la fuerza militar más importante dentro del eje. Si bien su poder principal residió en la Armada Imperial, que supo dominar el Pacífico durante varios años, los nipones siempre fueron conscientes de que el futuro estaba en la aviación. Por eso el Imperio del Sol naciente se centró en desarrollar cazas de combate muy poderosos para su época que hicieron temblar a los norteamericanos en Pearl Harbor y otras batallas subsecuentes. Entre los desarrollos que llevó adelante Japón para intentar ganar la Segunda Guerra Mundial destaca el Mitsubishi A6M Zero, un avión preparado para despegar desde portaaviones que fue considerado el mejor caza aeronáutico de sus tiempos. El Zero le dio cierta ventaja al eje sobre las aguas del Pacífico, aunque sin saberlo estaba destinado a formar parte de la ruina de su propia nación. Acompáñanos en un nuevo episodio de Aviación Militar para conocer todo sobre el emblemático Mitsubishi A6M Zero. Antes de que comenzara la guerra más importante de la historia, el Imperio del Japón ya trabajaba en sus planes para someter a toda Asia. Las ambiciones del emperador Hirohito, representada en sus generales y almirantes, eran las de imponer la ocupación japonesa en el sur de China, Taiwán y Corea. Pero para ello necesitaban una fuerza capaz de dominar a los enemigos en tierra, y lo cierto es que la punta de la lanza nipona era su poderosa armada de guerra. Esto llevó a los ingenieros japoneses a centrarse en el desarrollo industrial de los vehículos de combate que aseguraban ser el futuro de la guerra, las aeronaves. Las principales empresas que se dedicaron a satisfacer las necesidades aéreas del emperador fueron Nakajima y Kawasaki, que fabricaron algunos modelos históricamente relevantes, como el caza tipo 1 Hayabusa o el caza tipo 3 Hien. No obstante, estos aviones no destacaban de ninguna manera frente a los que poseían sus enemigos, ni siquiera países como China, que estaban mucho más atrasados que Europa o Estados Unidos. Fue así que el alto mando del ejército japonés pidió crear una aeronave de combate indígena que pudiera desplegarse desde portaaviones y que asegurara la supremacía aérea para el Imperio del Sol naciente. Quien se encargó de recoger el guante de este desafío fue Shiro Horikoshi, un diseñador de cazas de Mitsubishi que aún no era muy conocido, pero que pronto se convertiría en toda una leyenda. Horikoshi presentó así el Mitsubishi A5M, un avión que serviría para la Armada en la Segunda Guerra Sino-Japonesa contra los anticuados Curtiss Hawk III de China. En este escenario, los A5M fueron muy superiores a sus rivales, aunque para el Imperio nipón no era suficiente. Los planes de los generales japoneses no se reducían a sobreponerse frente a naciones en crisis, como las de Asia, que tenían equipamiento limitado a su disposición, sino que debían poder enfrentar a los mejores exponentes del mundo en un combate directo. Por eso en 1937, con el A5M recién salido de las factorías, Horikoshi comenzó a trabajar en su reemplazo. Este llegó 3 años más tarde, con la Segunda Guerra Mundial alzándose en el horizonte. El Mitsubishi A6M Raisen, mejor conocido como el Caza Zero, fue considerado el avión de combate ligero embarcado más poderoso entre 1940 y 1942. Se lo llamó avión tipo 0 porque ingresó al servicio en el año 2600, según el calendario del Japón imperial. El A6M tuvo en consideración todos los informes sobre el rendimiento de su antecesor en las batallas contra China, por lo cual fue forjado con unos requisitos muy claros. Debía superar los 500 km por hora de velocidad crucero, alcanzar una altura de 4.000 metros y tener un rendimiento de 2 horas como mínimo, con un ideal de 6 horas con tanques de combustible extra. La maniobrabilidad debía ser igual o mejor a la del A5M, pero también tendría que ser un avión más chico que pudiera acumularse sobre un portaaviones.
El A6M Ryzen fue un avión monoplaza de 9,06 metros de largo, 12 de envergadura y 3,05 de alto. Su peso vacío era de 1.680 kilogramos, mientras que al despegue jamás podía exceder los 2.796 kilogramos. Su planta motriz estaba compuesta por un Nakajima NK1 Sesakae 12 de 14 cilindros enfriado por aire, mientras que utilizaba 3 palas Sumitomo Hamilton de velocidad constante. Esto le brindó una velocidad máxima de 533 km por hora a 4.500 metros de altura, aunque su techo de vuelo llegó a ser de hasta 10.000 metros. Su velocidad crucero era de 333 km por hora, lo que le permitía una autonomía de 3.102 kilómetros. Su armamento estaba representado en 2 ametralladoras tipo 97 de 7,7 milímetros con 500 rondas en el morro, además de 2 cañones tipo 99 1MK.3 de 20 milímetros en las alas. Este avión fue relativamente desconocido hasta el 7 de diciembre de 1941, cuando centenares de cazas Zero atacaron a las fuerzas norteamericanas destacadas en Pearl Harbor. Las fuerzas de Estados Unidos recibieron enormes daños y llevaron al país a ingresar en la guerra contra el eje. Del lado de Japón, esta victoria no solo les dio valor para avanzar sobre el Pacífico como un tsunami, sino que también puso al A6M por todo lo alto. Su diseño estaba enfocado completamente en la ofensiva, tanto así que se abarataron costos en seguridad de los pilotos, especialmente en las cabinas que no estaban selladas herméticamente y en los asientos. El caza Zero era un avión para matar o morir, y por ello no es de extrañar que en 1943 lo hubieran adaptado para ser utilizado por pilotos kamikazes. El A6M Ryzen superó a sus oponentes de manera constante gracias a su enorme maniobrabilidad y su gran poder de fuego, pero como todo lo que sube, en algún momento tuvo que bajar. La caída del A6M literalmente fue en 1942 durante la batalla de Midway. En esta operación, en la cual los portaaviones japoneses asediaron las islas Aleutianas, el Mitsubishi A6M de Chugi Koga fue dañado y debió realizar un aterrizaje de emergencia en la isla Akutan. Al tocar el suelo, el piloto fue asesinado por los aliados, que lograron capturar el primer Ryzen operativo, ya que los daños sufridos por el vehículo no eran vitales. Este secuestro tuvo un valor incalculable para los aliados, ya que con un caza Zero en sus manos pudieron determinar sus puntos débiles y así contrarrestarlo. Suele decirse que Midway fue el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial para Japón y la captura del Zero de Akutan es parte de ello. En menos de un año, la aeronave más poderosa del Imperio del Sol naciente perdió una enorme efectividad frente a los nuevos aviones occidentales preparados para sobrepasarla. En 1943 el caza se adaptó para ataques kamikazes, ya que la superioridad aérea había quedado descartada. Aún así, hasta el día de hoy es recordado como uno de los ejemplares aeronáuticos más excelsos de la historia de la aviación militar, ya que el Mitsubishi A6M Ryzen definió las necesidades básicas para los cazas embarcados en portaaviones. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.